vimos cómo Josué, no quiero repetir, ¿verdad?, lo que ya hemos visto, por eso es que les preguntaba a ustedes acerca de lo que han leído en el libro de Josué. ¿Cuánto leyeron el capítulo 5? Yo lo leí, pero no tiene tiempo. En el capítulo 5 de Josué, bueno, la semana pasada hablábamos acerca del líder que da órdenes, ¿verdad? Entendemos que dar órdenes es parte de nuestro liderazgo. Sin embargo, el dar órdenes no nos pone en un nivel superior como para enseñorearnos de la iglesia o de los hermanos que están alrededor nuestros. Nos pone en una posición de servicio, nos pone en una posición de cuidado, nos pone en una posición de guianza. Sin embargo, todo líder tiene que saber y entender que su liderazgo tiene que ver con dar órdenes. Ahí tenemos que tener ética, ahí tenemos que tener prudencia, ahí debemos de tener paciencia, ¿verdad? Porque imagínese un líder impaciente. ¿Cómo ordenaría algo un líder impaciente? Más cuando está la presión, ¿verdad?, de encima, cuando, digamos, en eventos como el aniversario, en eventos como la vigilia, en eventos como la alabanza, donde cada culto es un poco de estrés. ¿Cómo un líder maneja ese tipo de circunstancias? Porque en medio del estrés que se relaciona por las actividades que estamos desarrollando, podemos caer en dar órdenes de una manera impropia, ¿verdad? Podemos caer en el dar órdenes de una manera hasta cierto punto altanera, o contestar de alguna manera impropia, de una manera altanera, si se pudiera decir, ¿verdad? Entonces, algo muy importante para nosotros es que, hija, no sé si me puedes ayudar con el proyector. Algo que nosotros debemos de entender es que nosotros somos líderes, lo cual equivale a ser siervo, ¿verdad? Solo apágalo y préndelo más. Sin embargo, nuestra manera de servir no quiere decir que nosotros seamos menos que la iglesia. No somos menos que la iglesia. Pero tampoco somos más que la iglesia. Simple y sencillamente somos siervos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia no puede tomar ventaja sobre nuestro servicio. El que cuida niños, si alguien sirve en el área del cuidado de los niños, la iglesia no puede decirle, al fin que para eso lo pusieron. O sea, está desarrollando un servicio, pero no son ellos más ni menos que nosotros. Los hermanos de la alabanza no podemos nosotros, ¿cómo se le pudiera decir? No podemos nosotros decirles, pues, esfuércense más, como sea, para eso los pusieron. A veces la iglesia, por decirlo así, como que piensa que los ministros, los líderes, que son siervos, deberían de soportar aún nuestro carácter, ¿no? Usted tiene un carácter, yo tengo un carácter. Y a veces nosotros creemos, bueno, el pastor me tiene que soportar, porque igual, él es el pastor y me tiene que soportar. La hermana Maribel me tiene que soportar, igual, ella es la diaconisa, yo solo soy oveja. Entonces, el líder no es ni más que la iglesia, ni menos que la iglesia. El líder es aquel siervo, aquella persona que fue llamada a un servicio. Trabajamos más cerca con Dios, pero a la vez trabajamos más cerca con la iglesia. Entonces nuestro servicio a Dios, siempre digo esto, Mateo 24 y 25, nuestro servicio a Dios se ve muy relacionado con lo que hacemos con la iglesia. Entonces, nosotros a la hora de ordenar, debemos de tomar en cuenta que debemos de ordenar de manera prudente. Debemos de ordenar teniendo en cuenta de
que debemos de ser pacientes también. Debemos de saber que el líder da órdenes, pero el líder también está bajo cierto estrés, ya sea laboral, ya sea ministerial. El pastor le da mucho estrés, le genera mucho estrés. Sin embargo, muchachos, debemos de aprender que nuestro liderazgo genera este tipo de situación. Tenemos que aprender a dar órdenes, porque allá afuera al que ponen por líder, al que ponen por supervisor, al que ponen por jefe, puede darse el lujo hasta cierto punto de ofender, de gritar, de menospreciar a sus subordinados, ¿cierto? Usted trabaja en una empresa, yo trabajo en una empresa, y en ocasiones nuestro supervisor o nuestro líder dice, bueno, yo para eso soy el jefe, así que tú lo tienes que hacer, te guste o no te guste. Yo no sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Bueno, algunos tienen sus empresas propias, ¿verdad? Pero quienes no las tenemos, en ocasiones los que están arriba de nosotros dicen, yo para eso soy el jefe. Y si te gusta, si no, y para eso te pagan. Lastimosamente, o para gloria de Dios, el liderazgo dentro de la congregación o dentro de la iglesia, o mejor dicho, el liderazgo que Dios requiere dentro y fuera de la iglesia, no es ese tipo de liderazgo. Nosotros no estamos llamados para ser líderes o para ser siervos que den órdenes menospreciando, humillando o haciendo sentir más a los que están en derredor. Hay cuestiones de ética, hay cuestiones de moral, hay cuestiones fuera de lo espiritual, hay cuestiones de ética, de moral y de educación, ¿verdad? Que nosotros como cristianos debemos de aprender. Mire que el cristiano no solamente el cristiano a veces piensa que lo espiritual tiene que ver solo con espiritual. A veces pensamos que lo espiritual solo tiene que venir con venir a la iglesia y cantar y orar, ¿verdad? Pero nuestra espiritualidad, muchachos, tiene que ver también con el buen trato hacia los demás, ¿cierto? ¿Por qué pudiera yo decir esto, hermana Maribel? Nuestra espiritualidad tiene que ver con el buen trato que usted y que todos nosotros le damos a los demás, sean cristianos o sean no cristianos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué más? Porque debemos dar un buen testimonio. Porque nosotros tenemos que reflejar a Dios. Corazón, testimonio. ¿Por qué más? Debemos reflejar a Dios. ¿Por qué más? Porque nosotros somos la iglesia. Porque somos la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué más? Hay algo importante que todavía no mencionan. Somos el templo del Espíritu Santo. También, por algo más, algo que es importante, muy importante. Por las personas que nos vienen siguiendo. Algo que es muy importante que Jesús dijo, San Juan capítulo 15, en esto van a conocer que son mis discípulos. Que nos amemos los unos a los otros. Bueno, entonces, lo espiritual que nosotros aprendemos en la iglesia tiene que ver con el amor. Y el amor no solo, oiga esto por favor, el amor no solo con los hermanos. El amor no solo con su pastor. Yo sé que usted ama a su pastor, ¿verdad? Y a su pastora, y a sus diáconos, y a sus líderes de ujieres, y todos nos amamos, y a Bacho Becho, qué lindo, ¿verdad? Pero nuestra espiritualidad también tiene que ver con nuestro buen trato hacia los demás, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que nosotros nos estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque en eso se va a dar cuenta la gente que nosotros tenemos abundancia de palabra en el corazón, que tenemos un buen testimonio, que reflejamos a Dios y que somos la iglesia. Si algo nos caracteriza como cristianos es el amor, pero no el amor solamente religioso, no el amor hacia los que nos hacen bien. Usted tiene que mostrar su amor o el amor de Cristo en usted en su liderazgo. Tengo un compañero en mi trabajo que bromeamos mucho, ¿verdad? Y a veces a mí me toca tomar decisiones que no me gusta tomar, y yo lo bromeo, es una persona mayor, y me dice, y le digo, ¿qué hacemos con personas así? Córrelos, me dice. Corre así, de un solo, le digo, de un solo los corremos, córrelos. Esa gente no requiere misericordia. Hay personas que piensan que
no tenemos derecho a equivocarnos. Usted llega a su trabajo, hermano, hermana, amado, y usted no sabe la lucha que está teniendo la persona que está trabajando con usted. Usted no sabe si durmió bien anoche, usted no sabe si peleó con su marido, con sus hijos, usted no sabe si tiene a su mamá, a su papá enfermo, usted no sabe si sus hijos, usted no sabe si su matrimonio está en el colapso, usted no sabe cómo estas personas llegan a su trabajo y en ocasiones toda esa carga emocional, ese tipo de persona la demuestra o la saca peleando con usted. Usted le da su mejor sonrisa y hola, ¿cómo te fue? ¿Qué te importa cómo me fue? Y ahí usted ya se enojó, ¿verdad? Y ahí usted ya se enojó, usted ya está desgraciado, ya no le vuelvo a hablar, qué sé yo. Pero lo espiritual tiene que ver con nuestro buen trato a los demás. Nuestra espiritualidad, nuestro liderazgo tiene que ser de una manera diferente, no solo aquí en la iglesia. Usted ejerce liderazgo allá afuera, usted ejerce liderazgo en su casa, usted ejerce liderazgo en su trabajo, en su familia usted ejerce liderazgo. Usted tiene que aprender que le pusieron por líder, ¿para qué? Para que dé órdenes. El líder organiza, el líder manda, el líder obedece también, ¿verdad? No podemos ser líderes desobedientes. Vemos el espejo en Josué. Josué, y voy a entrar en el siguiente slide a eso, Josué hacía todo lo que Moisés le dijo que hiciera. Incluso lo que Moisés dejó pendiente por hacer, Josué lo vino a hacer. ¿Sí? Entonces, el líder no es menos que la iglesia, pero tampoco es más que la iglesia. El líder es un hombre o una mujer llamada por Dios para servir a la iglesia. Sin embargo, la iglesia no nos puede menospreciar a nosotros, ni nos puede decir, órale pastor, usted tiene que barrer y trapear porque para eso es el pastor, para eso lo llamaron. Cálmese. No es para tanto. Amén. Sin embargo, hay personas fuera de lo gracioso, fuera de lo chusco. Hay personas en algunas congregaciones que creen que al siervo de Dios en cualquier nivel de su liderazgo lo llamaron precisamente para hacer todo eso, para ser el criado pues de la iglesia, cuando no es realmente así. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo, donde el líder se cree que es el único en la iglesia y que después de él ya no hay ningún otro profeta como Elías, ¿verdad? Cuando estaba en la cueva. No, somos siervos de Dios y por mucho que Dios nos dé, y por mucho que Dios nos use, y por muy visibles que estemos en la iglesia, y por muy famosos que seamos dentro del ministerio, seguimos siendo siervos de Dios y de la iglesia. Pero el punto importante es, el líder tiene que saber que da órdenes. ¿Por qué? Porque de lo que tú ordenes, de lo que tú dirijas, de lo que tú organices, de lo que tú ordenes, de lo que tú dirijas, de lo que tú organices, va a dar o va a ser el resultado de las órdenes que des a los que te están escuchando. Con tus palabras, con tus órdenes, tú estás guiando. Con tu manera de hablar, tú estás guiando. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a reprender, ayúdame a orar acá, tú ayúdame a orar acá, vamos a hacer esto, vamos a ayunar, tú ayunas el lunes, tú ayunas el martes, yo ayuno el domingo, yo desayuno todos los días mientras ustedes ayunan, todo bien, no se preocupen. Pero el líder tiene que aprender que su liderazgo requiere dar órdenes, porque si no, si en su liderazgo no quiere desarrollar esa autoridad que lo va a llevar a dar órdenes, entonces ¿qué tipo de liderazgo va a tener? Ese líder va a ser un líder al estilo Saúl. ¿Qué quieren que hagamos? Ah, vaya, eso vamos a hacer. ¿Qué quieren que no hagamos? Ah, vaya, eso no vamos a hacer. Y dice la palabra del Señor que cuando Saúl hizo lo que el pueblo quería que hiciera, entonces vino a desobedecer al Señor. ¿Sí? Entonces, el líder, muchachos, tiene que saber que su liderazgo requiere dar órdenes. No caer en el enseñoreamiento de las ovejas o del ministerio que el Señor le haya dado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al final del día, todas las ovejas, todas las almas son del Señor, ¿verdad? Y nosotros solamente somos
curanderos o administradores de ellas. Mira esto, en el liderazgo de Josué miramos tres cosas interesantes. Josué nunca fue por encima de las palabras de Moisés. Le dio importancia a lo que Moisés había dicho. Bueno, no lo tengo que escribir, ya está allá. Josué, en su liderazgo, tenía algo en su corazón. Lo que Moisés dijo, sobre eso vamos a ir. Lo mismo decía mi hermano Marcelino, ¿verdad? Si Josué tiene una similitud con el libro de Timoteo en relación al liderazgo, yo lo miro así también como él. ¿Por qué? Porque Moisés le dio instrucciones precisas a Josué. Josué caminó sobre esas instrucciones. No, mire hermano, a veces yo le he dicho esto en ocasiones, pero a veces Dios no quiere nuestra creatividad. A veces Dios no quiere nuestras opiniones. A veces Dios no quiere nuestras sugerencias. ¿Qué te parece, Eliseo? ¿Cruzamos el Jordán por acá o lo cruzamos o lo rodeamos? O sea, no es que Dios en ocasiones nos pregunte cómo tú quieres desarrollar esto. Le dio una, ¿cómo se dice? Le dio unas instrucciones a Moisés. Estas instrucciones fueron trasladadas a Josué y Josué al pie de la letra caminó sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la visión que tenía Moisés fue trasladada al corazón de Josué para que éste la desarrollara. Lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, esto enseña. Y además, encárgaselo a personas que sean aptos para enseñar. Lo que nosotros estamos haciendo, muchachos, no es, ahora sí que no estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Estamos primeramente yendo a lo que la palabra nos está diciendo que hagamos, y dijera que segundamente, y en segundo y número 2, ¿verdad? Estamos yendo sobre lo que la visión que nos está cubriendo nos está requiriendo. Eso es muy importante, porque de lo contrario, si usted y yo fuéramos en dirección opuesta o en dirección contraria, primero a lo que la palabra del Señor dice y segundo a lo que la visión que nos está cubriendo nos está requiriendo, estaríamos nosotros en rebeldía. Y Dios no bendice la rebeldía. Yo tengo que trabajar mucho en eso. Mi pastor me dijo que lo hiciera de esta manera. Lo que mi pastor me dice no, aunque yo quiera, aunque yo me enoje, aunque mi esposa es testigo, ¿verdad? A veces yo vengo con buenas ideas y digo, no, esto va a ser bueno, así mi pastor me dice no. ¿Por qué? Porque no. No, Chayo, no va a ser de bendición, mire que esto. No, pero pastor, usted está en Asheville, yo estoy en Waynesville, mire que. No, Chayo. Eso va a ir en dirección opuesta a nuestra visión. Entonces, yo tengo dos caminos. U obedezco, no que se esté saliendo de la palabra, no. U obedezco a lo que me está diciendo mi cobertura, o digo, bueno, yo soy el pastor, también tengo autoridad. Entonces, vamos a ver quién tenía la razón al final, ¿verdad? Sería ir en contra de y caer en rebeldía. Josué no fue nunca por encima de las palabras que Moisés le había dicho, sino que realzó la importancia de las palabras de Moisés. Josué una vez que tuvo el cargo, diga conmigo, cuando Josué tuvo el cargo, se puso a trabajar. Cuando Josué tuvo el cargo, Josué se puso a trabajar. Cuando a Josué le dijeron, ok, Josué, levántate. No, pero que todavía quiero otro break, todavía no estoy preparado, Señor. No, ya levántate, porque es tiempo de cruzar el Jordán. Tú te vas a encargar de esto, tú vas a tener esta misión, tú vas a tener aquella misión, tú vas a tener aquella misión. Entonces Josué se levantó, tomó su liderazgo y empezó a trabajar en lo
que Moisés había prometido, o en lo que Dios había prometido a través de Moisés al pueblo de Israel. ¿Qué le había prometido Dios a través de Moisés? Que los iba a hacer cruzar el Jordán y que los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel y que se las iba a dar. Moisés no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque se lo llevó el Señor, ¿verdad? Moisés murió antes de cumplir su cometido, o antes de cumplir lo que el Señor le había dicho que hiciera. Entonces Josué se levantó, bueno, él no lo terminó, pero yo voy a trabajar en esto porque para esto me llamaron. Aquí vemos algo muy importante. Josué pudo haber dicho, ¿yo por qué voy a trabajar en la visión de otro? Alguien dice, eso es trabajo del pastor, eso es trabajo del diácono, eso es trabajo del hermano que cuida la puerta, eso es trabajo de los de alabanza. No, muchachos, aquí todos somos un equipo. Evangelizar, trabajo de todos. Visitar, trabajo de todos. Predicar, enseñar, trabajo de todos. Josué pudo haber dicho, no, ¿yo por qué? Moisés, que a él lo llamaron para eso, por tonto se murió antes. No, él tomó la carga, tomó el liderazgo, tomó la misión que Dios le había dado y dijo, ok, Moisés tenía este compromiso y en esto vamos a trabajar. Cuando Josué trabaja de esta manera, mire, esto me gusta, ¿sabe usted por qué? Porque cuando Moisés empieza a trabajar en esto, yo miro que el pueblo mira la manera como Josué está trabajando. El pueblo se empieza a dar cuenta de la manera como tú trabajas, cómo tú ordenas, cómo tú actúas. Y cuando tú actúas de acorde a lo que la Biblia te está enseñando, eso empieza a generar respeto en los demás. Deje y me regreso un poquito. Cuando Josué empezó, ahí le medio rayé feo, ¿verdad? Yo quería hacerle un highlight ahí, pero no se pudo. Cuando Josué tomó las palabras de Moisés que Dios le había dicho y trabajó en lo que Moisés había prometido, el pueblo dijo, si Dios está con Moisés como lo estuvo, si Dios está contigo como lo estuvo con Moisés, nosotros vamos a ir a donde tú vayas, ¿no? Entonces Josué se empezó a trabajar, Josué empezó a dirigir, Josué empezó a decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer allá, pum, pum. Y el pueblo dijo, no se hable más, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. ¿Por qué? Porque vieron que no se estaba saliendo de la línea, de la visión, de la obediencia y de la sujeción a lo que le habían dicho. Tú vas a recibir respeto, tú vas a recibir autoridad y la gente te va a mirar con ese tipo de autoridad. ¿Cuándo? Cuando tú respetes y cuando tú obedezcas lo que se te ha dicho que hagas. Le pongo un ejemplo y no se enoja. Deja conmigo, no me voy a enojar. Exacto. Mire esto. La obediencia genera autoridad y genera respeto. Digamos que yo le digo a usted, le voy a decir una parábola. Digamos que yo le digo, es una parábola. Digamos que yo le digo a todos los varones, todos los hombres, 1, 2, 3, a un Daniel, 4, 5. Todo, es una parábola. Dice el libro de Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga. Yo les digo, todos van a usar saco. Todos los siervos, todo el liderazgo va a usar saco. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro uniforme sacerdotal para presentarnos delante del Señor en el altar. Es algo que está saliendo del líder, ¿verdad? Pero de repente el hermano Eliseo Lara Mendoza dice, a mí no me gusta usar saco, ¿por qué voy a usar saco? Dios no ve lo externo, Dios ve lo interno. Así que yo no voy a usar saco. Cuando la gente ve que usted no obedece lo que se ordena en público, eso le quita autoridad. En todas las áreas. En todas las áreas. ¿Por qué? Porque dicen, la hermana Maribel no obedece lo que dice el pastor. ¿Cómo yo voy a obedecer lo que ella pretende que yo obedezca?
O el hermano Tino no obedece lo que le dice su líder de alabanza. ¿Cómo yo voy a obedecer lo que él pretende que yo obedezca cuando él predica? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, Moisés le había dado instrucciones precisas. Dios le había dado instrucciones a Moisés. Moisés las dejó escritas. Dios le habló a Josué, le dijo, todo lo que mi siervo Moisés, eso tienes que hacer. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Lo que Moisés había dicho, eso era la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué era? Las palabras de Moisés. Eran las palabras de Moisés. Entonces, cuando la gente empezó a ver que Josué caminó en la obediencia a Moisés, la gente dijo, vamos contigo. Vamos contigo. Su liderazgo, muchachos, nuestro liderazgo va a generar respeto y lealtad, obediencia y autoridad cuando nosotros, ay santísimo, cuando nosotros hagamos. Usted no puede pedir algo que no da. Usted, bueno, yo tampoco, ¿verdad? Cuando digo usted me refiero a mí también. Usted no puede pedir algo que no da. Vamos a orar todos a las 5 de la mañana y el pastor durmiendo. Usted no puede pedir obediencia si usted no obedece. En el ministerio de alabanza hay un código de vestuario, ¿verdad? Si ese código de vestuario no se... Si los que son ministros de alabanza, desde el más chiquito hasta el más grande, no se sujetan a ese código de vestuario, yo le decía a mi hermana en una ocasión, no vamos a pelear con la gente, ¿verdad? Quien quiere obedecer va a obedecer y quien no, pues le vamos a pedir al Señor que lo mande al infierno, a la catapunga, no sé cómo se llama, catacumba más caliente allá y que se queme. No podemos hacer eso. Pero si alguien no quiere obedecer, sencillamente está en rebeldía, no quiere obedecer. Se te dijo una vez, no lo hagas. Se te dijo una vez, usa esto. Se te dijo una vez, no lo uses. Se te dijo una vez, no lo quieres hacer, ¿qué vamos a hacer? A último de los casos, el ministerio de alabanza, su pastor, el líder de los líderes que hace, bueno, este hermano no obedece, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irle poquito a poquito bajándole en su ministerio. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. Y si en el caso de los ministerios de alabanza, si un muchacho no quiere, rápido se baja. Y de eso he dado testimonio. Amén. Entonces, tu obediencia y tu respeto va a generar eso mismo. Amén. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, qué bueno. Deje y avanzo entonces. Esto es el resumen de lo que hasta ahorita hemos visto. Tenemos que ser discípulos de, conocer cuál es nuestra misión, seguir las instrucciones escritas, tener la convicción de que Dios está con nosotros, aprender a dar órdenes. Tenemos que tener ese respeto por las palabras de nuestra cobertura. Yo les suplico, esto es discipulado, ojalá y no me vean mal, ¿verdad? Pero en ocasiones yo he escuchado líderes, no acá por supuesto, ni en Asheville, pero he escuchado cierto tipo de liderazgo, ¿verdad? Que son líderes, y son líderes de alto rango, digo yo, porque son los líderes que se codean con sus pastores y de repente yo como que escucho comentarios dentro de ese tipo de liderazgo que dicen, es que mi pastor está mal en eso. O no le hagas caso a mi pastor cuando en temas doctrinales se trata, ¿verdad? Tenga respeto, o tengamos respeto por las palabras de nuestra cobertura. Y por último, que vean a Dios en nosotros. ¿Continuamos? Sigue escribiendo, ¿verdad? Córranle. Si le sacan una foto. Más fácil, ¿verdad? Sí. Y el luego se nos olvida pasarlo. Y si lo escriben, luego se les olvida leerlo.
aprendemos más. Claro, claro, claro. Ya. ¿Listos? Ujú. Ok. Es bien interesante, muchachos. Mira esto. Les hablaba yo hace un ratito del libro de Josué, capítulo 5, verso 14. Ahí hay algo bien hermoso. Dice ahí, voy a leer desde el verso 13. Dice, un día estando Josué cerca de Jericó, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Un día estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, mire la pregunta, ¿eres nuestro o eres de los enemigos? Eso es lo que dice el verso 13. Y en el verso 14, este personaje le dice, ni uno ni otro. ¿Qué quiere decir esto? Ni soy de ustedes, ni soy de sus enemigos. Dice, sino que contestó el hombre, vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, ¿qué le manda mi Señor a este siervo suyo? Algunas versiones dicen, y le adoró. Este capitán, este siervo que venía de parte de Dios, que venía con una espada desenvainada y que no era ni parte del pueblo de Israel, pero que tampoco era de los enemigos de Israel, sino que venía, me gusta una versión que dice, yo vine a causa de ellos. Es decir, yo no soy pueblo de Israel, tampoco soy de los enemigos de Israel, yo solo vine por culpa de ellos o por razón de ellos. Entonces, cuando este personaje entra en escena, algo interesante a ver es que Josué se le inclina, se postra hasta el suelo. Aquí le voy a poner Josué 5:14. Se postra hasta el suelo en una manera de adorar. Este personaje dice que viene como capitán, como general, dicen algunas versiones, capitán, general del ejército de Dios. Ejército. Algunas personas, cuando miran que él viene como capitán o como general del ejército de Dios, tienden a decir que este es un ángel que fue mandado a pelear con el pueblo de Israel, y por el grado pudiera ser que es un arcángel. ¿Cuántos? Pudiera ser que fuese un arcángel o un ángel. Sin embargo, la actitud de Josué al adorarlo denota que no era un ángel. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que podemos adorar ángeles? ¿Podemos adorar ángeles? No podemos adorar ángeles. Por ahí en el libro de Apocalipsis, no me recuerdo el capítulo, 19, 14, por ahí 14 al 19, léalos todos. Cuando se está recibiendo la revelación, quieren adorar al ángel. Juan quiere adorar al ángel que le está dando la revelación, y el ángel dice, no, yo soy consiervo tuyo, a mí no tienes por qué adorarme. Adora a Dios. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel en toda su historia, sabía que al único que se le podía adorar era a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que al único que se le puede adorar es a Dios, entonces entendemos que lo que está pasando en Josué capítulo 5, verso 14, es una manifestación de Dios al hombre. ¿Por qué era Dios? Porque permitió adoración. Ahora, Josué pudo verlo, José pudo hablarlo. Dentro de las manifestaciones de la divinidad hay dos, probablemente haya más términos, pero hay uno que se dice teofanía, y hay otro que se dice cristofanía. Y hay una hermana que vive a la par que se llama Estefanía. Teofanía, cristofanía.
ambas son manifestaciones de Dios. Es decir, en ambos escenarios Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para entablar una comunicación con el hombre. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos las diferentes manifestaciones de Dios con el hombre, debemos de tener algo en nuestro corazón. El apóstol Juan en alguna de sus cartas dijo que a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Nadie lo ha visto, jamás. Pudiéramos decir que hasta este momento nadie ha visto a Dios. Sin embargo, Dios, a través de una teofanía, se le apareció al hombre. Entonces vamos a recordar en la Biblia, vamos a pensar un poquito en la Biblia, cuántas veces Dios se le apareció al hombre, pero el hombre no lo pudo ver. A Moisés se le pareció. A Moisés se le apareció y le habló desde la zarza. No lo pudo ver, lo pudo escuchar. ¿Alguna más? A Noé, ¿no? Noé. A Noé le habló, mas sin embargo Fue en un sueño, ¿no? A Noé. no fue. A Moisés le habló como cuando, es decir, a Noé le habló pero no pudo ver nada. Pudo haber sido una visión, un sueño, qué sé yo, una palabra al corazón, una palabra al oído. Sin embargo, una teofanía es cuando tú ves algo. Dios te está hablando detrás de algo. Teresa, quiero que te levantes y vayas a preparar café. Tú estás viendo algo, pero no estás viendo a Dios. Es como sombra. Es real, pero no es el sueño. Pero no lo puedes ver. A Pablo. Él vio, Pablo vio. Moisés, cuando le dijo al Señor, déjame ver tu gloria, dice la Biblia que solo le pudo ver las espaldas, ¿verdad? Una vez más a Moisés. Sin embargo, en una cristofanía, que es una manifestación de Dios con el hombre, Dios toma una forma. Dios toma una forma. Dios puede metamorfizarse y tomar una forma, ya sea humana, ya sea del reino animal, ya sea del reino vegetal, ya sea del reino mineral. ¿Para qué? Para poder hablar directamente con el hombre. Abraham hasta comió con él, ¿no? Abraham comió con él y Abraham comió con los tres, con la Trinidad. Cuando usted mira en la Biblia, cuando usted mira en la Biblia, el ángel de Jehová, usted tiene que leerlo muy despacito, porque en la mayoría de los casos, el ángel de Jehová se refiere a Cristo. ¿Por qué? Una vez más, en la mayoría de las ocasiones, cuando el ángel de Jehová aparece en escena, en los contextos bíblicos, hay adoración. No es el Padre, si se pudiera decir de esta manera, porque de alguna forma lo están viendo al ángel. Incluso el ángel les pide holocausto, les pide ofrenda, les pide, ve y destruye los altares que están ahí en la casa de tu padre, hablando con Gedeón y todo esto, ¿verdad? Pero el ángel de Jehová, en muchos de sus contextos, si usted lo estudia cada uno detenidamente, es una manifestación de Dios a través de Cristo al hombre. Lo puede ver, lo puede hablar. ¿Cuándo más? Josué capítulo 5, ¿verdad? Viene. Pero ¿cuándo más Cristo aparece en escena? Cuando, Jacob, ¿no? cu- Con Jacob. Jacob. ¿Por qué pudiéramos decir que era Cristo, Marcelino? Porque dice el ángel de Jehová. Era el ángel. Algo más. Porque él después dice, he peleado con Dios. He peleado con Dios, dice. Obvio que no peleó con el Padre, sino que peleó con el Señor. ¿Cuál más? al señor que se le apareció de la burrita, ¿se acuerdan? ¿Balaam?
Ajá, que se le aparecía el ángel de Jehová y la bolita no podía pasar. Ese ya lo tocamos acá, números 20, 20 y algo. Todos los contextos del ángel de Jehová. ¿Dónde más podemos ver a Cristo? Me voy a atrever a decir esto. Melquisedec era una cristofanía. ¿Dónde más podemos ver a Cristo? Un montón de cosas. Por ahí le va a ir rascando a la Biblia. Ahora, lo que yo quiero apuntalar es que el ángel del Señor vino como capitán de un ejército que no era de los israelitas. Es decir, el ángel de Jehová no vino a liderar a los israelitas a la guerra, sino que vino con un ejército. Si yo soy capitán de un ejército y me presento como capitán de un ejército, usted va a voltear a ver detrás de mí, va a ver mi ejército. Es como yo, soy pastor. ¿Pastor de quién? No, pues no tengo ovejas. No, soy pastor, tengo ovejas. A mí me cuesta un poquito así de dilema, ¿verdad? El pastor fulano de tal viene a predicar al Civic Center de Asheville, pero no tiene ovejas, solo predica. Pero no me voy a meter en esas circunstancias, dijera aquel. Entonces, ¿dónde me quedé? Viene como un capitán del ejército del Señor. Traía su ejército. Recuerde que la lucha de Josué fue literal. Pero los que vivían en Canaán no eran seres humanos del todo. Eran los descendientes de Anac, eran los amalecitas, eran los gigantes, eran los que dormían en sarcófagos, eran los de Og, rey de Basán, eran seres de otra estructura. Entonces, yo quería tocar este punto de la teofanía y la cristofanía. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leamos la Biblia, nosotros debemos de entender esto. A Dios nunca lo ha visto nadie. Sin embargo, Dios ha interactuado con el hombre. Dios le habló a Isaías. Dios le habló a Jeremías. Dios le habló a Noé. Dios le habló a diferentes siervos, ¿verdad? Pero visiblemente no todos tuvieron la oportunidad de verlo, a pesar de que el Señor hablaba con ellos. Sin embargo, cuando Jesús, o cuando la palabra cristofanía, que es una manifestación de Dios hacia el hombre, entra en nuestro vocabulario, nosotros empezamos a ver cómo la deidad de Dios empieza a trabajar con el hombre. Cuando usted mire a un hombre, ahí hay que ser muy suave, ¿verdad? Porque tenemos que ir a los originales. No todas las palabras son adorar. A veces las Biblias dicen y lo adoró, pero no todas las palabras denotan adoración a deidad o a divinidad. Nosotros tenemos que ir suavecito y estudiar cada uno de los contextos, pero en la mayoría de los casos que la Biblia menciona al ángel de Jehová, cuando peleó Jacob con el ángel, cuando Abraham vio a Melquisedec, cuando la roca que seguía al pueblo de Israel, cuando se le apareció el Señor Jesucristo resucitado a Saulo de Tarso por el camino a Damasco, todas esas son cristofanías. Jesús, el Verbo, el Hijo, mostrándose al hombre. ¿Preguntas? 5 minutos, se acabó. 2 minutos. ¿Preguntas? Es un poco, literalmente hablando, es un poco difícil de creer que Jacob le ganó al ángel de Jehová, porque primeramente era Dios, segundamente, ¿cuántos no puede destruir un ángel de Dios? O sea, no hablando de un querubín, sino de, o sea, es difícil. Yo le pude dar la vuelta y ver que a lo mejor Jacob pudo vencer o sea, se podría decir que vencer algo de su interior, por ejemplo el odio o cosas así, ¿va? Ajá. Pero literalmente hablando es un poquito difícil de asimilar eso. Voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Entendemos que venció y que le ganó al ángel, ¿verdad? Y que Dios está ahí en medio de todo.
Imposible que le ganemos a un ángel, menos que le ganemos a Dios. Sin embargo, ¿cómo nosotros le podemos ganar a Dios? Es decir, Dios viene y está luchando, Dios tiene un trato contigo y está peleando contigo. Pero ¿cómo tú le puedes ganar a Dios para que Él cambie su manera de parecer y en lugar de maldecirte te bendiga y en lugar de castigarte te tenga misericordia? ¿Cómo nosotros le podemos ganar a Dios? Tocando su corazón. Oseas, mire esto. Ay, a ver si lo puedo encontrar. Dice que Jacob peleó con el ángel con lloro. Vamos a ver si lo encuentro. Debe de estar por ahí en el libro de Oseas. A ver, esos que tienen concordancias. Llanto, súplica. Lloró. ¿Cómo dice? No, le digo a... Oh. Porque dice que perdió Oseas, Miquel, Zacarías, Malaquías. 12:4. Oseas 12:4, ¿cómo dice? Venció al ángel y prevaleció, lloró y brócole Ese es. en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mire cómo venció. 12:4, ¿verdad? Sí. Mire cómo venció. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién está hablando? De Jacob. Y con su poder luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Pero dice ahí, lloró y le rogó. Vamos a ver otras versiones por ahí. Pues Yo- así sí tiene sentido. Lloraron. 12:4. Sí, exacto. Es ahí donde empieza a tener sentido, porque ¿cómo fue que prevaleció? ¿Cómo fue que le ganó? No que haya tenido más fuerza que él, no que haya tenido más poder, sino que con su lloro y con su súplica fue como logró vencer al ángel del Señor. Pero Así lo conquistó. lo dejó chueco como quiera. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar una maldición a una bendición? A través del lloro y a través de la súplica. ¿Cómo nosotros podemos lograr que Dios, en lugar de juicio, traiga misericordia a nuestra familia, precisamente como le ganó Jacob al ángel de Jehová, que literalmente era el Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Preguntas? Está muy chiquito también. ¿Preguntas? No hay tiempo. Ya no hay tiempo. Bueno, siga leyendo el libro de Josué. Por favor, lea el libro de Josué. No, Deuteronomio. No, No Deuteronomio.